Bienvenidos a Mensaje Guardado, tercer episodio, un podcast donde entrevistamos a emprendedores tecnológicos que nos informan, nos inspiran y nos educan. Y en esta oportunidad tengo el gusto de conversar con Emiliano Chinelli. ¿Cómo andás, Emiliano? Juan Pablo, un placer y muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿quién es Emiliano Chinelli? ¿Cómo lo podrías resumir brevemente? Un emprendedor tecnológico con 36 años, padre de una hija de 10 y comprometido de ReRomy. Y mi vida se alterna entre enfocarme en Promptior, que es mi empresa, y en hacer vida familiar. Tu vida estuvo atravesada por varias empresas importantes acá en Uruguay. ¿Cuáles fueron y cuál fue el rol específico que hiciste en cada una de ellas? Perfecto. Empecé hace prácticamente 20 años en el rubro tecnológico. Em, yo siempre perseguí el desafío tecnológico por encima del sueldo. Ajá. Me acuerdo que había ganado un concurso para trabajar en presidencia, pero preferí ir a trabajar a Globant en aquel momento, que parecía una empresa espectacular. En Globant, sea por la razón que sea, me aburrí un poco y me fui a trabajar a Despegar. Despegar.com era en ese momento, año 2013, de las mega empresas de Latinoamérica y me motivaba a entender esas infraestructuras. ¿Qué hacías ahí? Ahí era el líder técnico. Empecé como desarrollador, después pasé al líder técnico. Y esa experiencia que me dio Despegar me permitió, cuando conocí a unos muchachos que parecían brutalmente talentosos, inclusive más jóvenes que yo, que estaban construyendo un emprendimiento de pagos y que la gente que estaba atrás era muy importante. Esa gente era Sergio Fogel, Andrés Zulowski, los dueños de dLocal. Y en dLocal fui el primer gerente de desarrollo que tuvo la compañía y eso fue una experiencia eh, que me cambió totalmente la cabeza. dLocal, el primer unicornio uruguayo, y viví desde adentro eso de construir una mega empresa, ¿no? 5, 6, 10 personas muy talentosas, toda la adrenalina. En ese momento yo tenía 24, 25 años, tampoco era tan consciente de lo que estaba pasando ni de la oportunidad que estaba teniendo, pero eso fue un diferencial. Después de ahí, mi siguiente experiencia fue como VP de ingeniería de la empresa Trafilea. Trafilea es una empresa que tal vez en Uruguay no es tan conocida, pero es socios uruguayos y argentinos que operan en el mercado estadounidense y es una empresa que factura más de 450 millones de dólares. Yo los ayudé muchísimo a madurar la tecnología y a llevar el equipo de tecnología de unas 2 personas a unas 30 personas, un equipo con todas las áreas de producto y una facturación en ese periodo que yo estuve que pasamos de, creo que 26 millones de dólares proyectados a 100 millones de dólares. Qué locura. Viví el arranque de la pandemia, lo viví en Trafilea y ahí también aprendí un montón ellos son expertos en marketing, los número uno, te diré, en Uruguay. Y a nivel mundial, Facebook los invita todos los años a una conferencia que se llama 1% Disruptors, que es el 1% de sus clientes. Es una empresa uruguaya, Qué locura. con talento uruguayo. ¿Y después estuviste en otra? Y después estuve en Tienda Mía como CTO de tecnología y ahí surfeamos toda la pandemia, el boom del e-commerce. También me enfoqué mucho yo creo que ahí ya me había labrado una reputación de trabajar en lugares que tienen donde hay mucho problema y un proceso de crecimiento extremadamente acelerado. Entonces eso me hacía como la persona ideal para el momento que estaba transitando Tienda Mía en ese momento, cuando el CEO era Juan Pablo, el actual cofundador de Sapia, ahí quedó una amistad. Y en ese proceso en Tienda Mía fuimos el equipo de unas pocas personas a unas 90 personas, llegamos a operar en 15 países, construir, llegamos a construir una tecnología que, para que te hagas una idea, Tienda Mía tenía 50 millones de impresiones de pantalla cada pocos días. O sea, una plataforma que realmente atendía una demanda muy grande de toda Latinoamérica, Sí, una ¿no? necesidad específica también, Una ¿no? necesidad muy específica. Con respecto a tu llegada o a fundar Promptior, ¿cómo es que llega eso en el momento en que ChatGPT y toda la euforia por la inteligencia artificial generativa empieza a sacudir el mundo? Perfecto. Mira, yo ya estando en Tienda Mía, el rol de CTO, o por lo menos como yo implementaba el rol, era intentando siempre estar con la cabeza lo más levantada posible. Que es muy difícil porque estás en la operativa, te consume totalmente. Pero me acuerdo que en ese momento la persona que era mi mano derecha técnica, el arquitecto del equipo, trae
unos ejemplos de modelos de lenguaje y me muestra, y ahí empiezo a ver, yo no era necesariamente una persona que estuviese vinculada a la inteligencia artificial, pero sí siempre muy vinculado a construir productos, eficiencia, etcétera. Y veo que hay una oportunidad muy grande de automatización. Todavía ahí no existía ChatGPT. Ujú. Y empiezo a ver que en realidad si se implementaban bien esas herramientas, inclusive áreas operativas con 40 personas, como teníamos en Tienda Mía, haciendo documentos, se podían ir a cero. Entonces yo entendía que el problema, además de tecnológico, era humano y creo que el desafío estaba más orientado a entender qué procesos automatizar, cómo automatizarlos y qué impacto eso tenía. Pero vos ahí estabas leyendo un poco, porque obviamente todos estos modelos empezaron a ser mucho más públicos para la gente normal a fines de 2022, ¿no? O sea, Claro. vos ya venías Ahí ya me palpando había un metido poco. de lleno. Cuando vi, toqué eso, yo siempre cuento, creo que inclusive en mi primer libro, que cuando toqué por primera vez esa tecnología, me volvió el niño interior. Yo ahí ya hacía 16, 17 años que era ingeniero, ya estaba cansado, pero esa tecnología fue de nuevo que, viste, decir, me quiero dedicar a esto. ¿Eso en qué año? Año, no, principio de 2022, fin de 2021. Ahí es cuando recién me empiezo a topar con toda esta tecnología. Cuando a fines de 2022 sale ChatGPT, y además yo había intentado, en Tienda Mía, yo había intentado dar con una empresa que me ayude a un proceso de adopción. Claro. Me junté con las tradicionales y me vendían el típico machine learning. No, pero yo te entreno el modelo y vos después lo metés en tu infraestructura. Y yo pensaba, no, le pego a la plataforma que ya me daba OpenAI en aquel momento. Digo, no me interesa reinventar la rueda. Y, y cuando sale ChatGPT, digo, no, acá hay algo, porque una herramienta al estilo ChatGPT era algo que ya habíamos visualizado, un tipo de herramienta, porque nos dimos cuenta que el gran avance del modelo de lenguaje no es necesariamente lo inteligente que es la capacidad de interacción humano-máquina. Esa nueva forma de que vos tenés de hablar con la máquina es un diferencial muy grande y baja la barrera de adopción de cualquier tecnología a cero. Es como usar WhatsApp. ¿Sabes usar WhatsApp? ¿Sabes utilizar un modelo de lenguaje? ¿Sabes utilizar ChatGPT? Yo siempre digo que es la herramienta más fácil de usar de la historia de la humanidad porque simplemente le tenés que hablar, Exacto. pero también tiene toda esta cosa paradójica del impacto en el empleo, en la dependencia emocional, en muchas cosas, ¿no? Nos voló la cabeza. ¿Cómo nace Promptior? En ese momento se da una salida mía, tienda mía pactada. No son de las salidas más lindas que vos tenés. Habíamos cambiado de directorio, había cambiado el CEO. Fue todo un proceso. Y ahí dije, bueno, ¿cómo aprovecho ahora esta perspectiva que tengo, que acababa de adquirir del mundo y además el conocimiento y la red que había hecho durante todos esos años? Y fines del 2021, un año antes de yo arrancar Promptior, empezó la picada en general del Standard Poor's, hizo un pico en diciembre, el índice de Ujú. inversión. Estaban cayendo las empresas, principio de 2022, guerra de Ucrania. El contexto global era de crisis financiera. Veníamos de una, sobre todo en empresas tecnológicas, de un crecimiento muy acelerado durante la pandemia o empresas de negocio en base digital, y en 2022 empezó la gran caída. Entonces, creo que en lo que Promptior dimos en la tecla que dijimos, vamos a usar inteligencia artificial, que es la gran tendencia, pero aplicado con una sensibilidad muy grande a lo que está pasando en el mundo, que es una especie de crisis. Entonces, AI para la eficiencia. Ajá. ¿Y qué llevado a un poco un lenguaje un poco más criollo, ¿no? O sea, ¿qué tipo de soluciones brinda Promptior? O sea, tengo una empresa, tengo un problema en mi proceso, ¿qué es lo que viene a solucionar Promptior? Perfecto. Promptior nace con el propósito de entender cómo metemos tecnología en tu organización que genera eficiencia. Y eso no solo involucra inteligencia artificial. Ujú. La mayoría de las empresas la necesidad que tienen todavía es de automatización o de acceso a la información que ya tienen, a los datos que ya tienen. Entonces te diré que hoy en día el 60% de la facturación de Promptio es automatizaciones y proyectos que están vinculados a datos. Después también nos dimos cuenta, y sobre todo en 2023, cuando empezamos formalmente la operación, es que también había una necesidad muy grande de educación. Entonces ahí desarrollamos un servicio de talleres y de capacitaciones que ayudaban al cliente a entender por dónde empezar.
y mi primer libro también nace de esos primeros talleres con los primeros clientes, los aprendizajes en materia metodología, los volcamos en el libro, pero fue todo muy aprendido de ensayo y error. Ajá. 4 años después seguimos intentando aprender cómo empezar. ¿Cómo empezar? Es una excelente pregunta. Nosotros el método que en su momento le llamamos el método Promptior, pero que obviamente tiene de muchos lugares, ¿no? Un poco. El primer paso siempre involucra una alineación a nivel de la directiva. Siempre involucra una capacitación, una nivelación a nivel de la directiva. Si no, es imposible. ¿Capacitación de qué? En materia de nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio, automatizaciones, procesos y datos. Antes uno podía dirigir, esto es opinión personal, antes yo creo que uno podía dirigir una empresa entendiendo del negocio, siendo buen comerciante. Hoy en día es necesario que todo ejecutivo tenga mínimamente la noción de proceso y de método y el entendimiento de que todo lo que hacemos tiene la capacidad de ser automatizado. Eso es fundamental. Eso que parece para los que estamos en tecnología algo elemental, te diré que para el 80%, capaz que no el 80%, pero el 70% de los ejecutivos que dirigen las compañías no lo ven de esa forma. Todavía no lo ven de esa forma. Entonces, la primera barrera de adopción, de transición que tiene una empresa hacia estas tecnologías es la alineación en sí misma del directorio. Si un área de innovación quiere impulsar la incorporación de un modelo de lenguaje, pero el área operativa no le da el presupuesto, siente que eso no tiene sentido, pero eso no nos sirve, ¿para qué lo queremos? Ya tenemos el RP, que nos costó un montón incorporarlo, ahora querés automatizar algo. Claro, si no a nivel de la directiva no se está viendo lo mismo, es un Y problema. la siguiente fase, una vez que ya está alineada la Exacto. directiva. Una vez que está alineada la directiva, nosotros ahí proponemos una táctica que se llama orientar el proceso hacia la búsqueda de casos de oro. Porque ¿qué pasa? Un proceso de adopción profundo es muy caro, lleva mucho tiempo, esa es la realidad. Donde nosotros vemos mayor impacto es en los clientes que más invirtieron, que más tiempo involucraron. Pero para la mayoría de las empresas o áreas de innovación es difícil vender a su propio directorio un proyecto de adopción. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Esa misma capacitación que existe a nivel del directorio, llévala a nivel de los mandos medios de la empresa, pero orientala hacia el discovery o la búsqueda de casos internos que cumplan algunas condiciones muy simples, pero es que tengan un retorno muy alto de inversión, que involucren la implementación de una tecnología muy simple. Es decir, buscamos esas pepitas de oro. En vez de intentar encontrar, entonces esos casos que todas las empresas tienen, te sirven como buque insignia. Vos implementás 2 o 3 casos de esos, ya validás que esta tecnología tiene impacto y ahí pasás a una fase 3 de adopción, que esa sí ya se parece más a cualquier proyecto de ingeniería en el que se hace un relevamiento más profundo. Por lo general, en la área donde se encontró un caso de uso de oro, hay otro cerca. Nosotros tenemos algunos casos famosos, como uno que hicimos hace un tiempo para el Banco CAF, que involucraba una automatización que impactaba en meses la generación de unos documentos, un tema de una complejidad ahí. Eso es un caso de uso de oro. Claro. Entonces, vos alineaste a la dirección, encontraste un caso importante con retorno de inversión, que lo usaste como buque insignia, y después ya sobre esa área empezaste un proceso más profundo de transformación, de transición, me gusta decirle a mí. Ajá. Hay algo que me gusta de Prompter y el otro día confieso que estuve en Cubo Itaú, bueno, sé que ahí los vinculan con corporaciones y yo le inventé a Juan, el director de Cubo, las micro innovaciones que salen ahí, ¿no? En una charla de café, de mate o de lo que sea. Y habló de un caso de Prompter. Capaz que si nos podés contar algún caso como muy específico y muy concreto, capaz que no tan complejo como el de CAF, pero ¿qué qué caso concreto podés contarnos de aplicación de tecnología de Prompter? Perfecto. Bueno, cuento 2 chiquitos bien concretos. El de Itaú, ahora me acuerdo que lo mencionaste en la nota, lo mencionó. Que los casos que cuento son los que puedo contar porque ya se Me divulgaron imagino. públicamente, ¿no? Ya sea en un evento si tengo el permiso del cliente. El de Itaú es una interfaz de acceso conversacional a los datos que es como un chat GPT, pero que se conecta con el data lake del banco.
¿tá? Todo eso funcionando con los máximos estándares de seguridad y adentro de la infraestructura del banco, ¿no? Pero eso, ¿qué es lo que permite? ¿Qué es lo que mencionaba Juan Pablo ahí? Muchas empresas ya a veces maduraron en la capa de datos, como es el caso de Banco Itaú, liderados por Mauricio Lapetina, maduraron un montón en la capa de datos, pero te falta ese poquito que es hacer el dato más accesible. Que el agente que está en una sucursal llega a un cliente y antes del cliente pueda pedirle un resumen al sistema. Este cliente, qué performance tiene, en qué producto, cuáles fueron las últimas inconvenientes que tuvo con nuestro call center, y le pueda generar un breve resumen a ese cliente. Que por las características que tiene un banco no es bajarle el archivo y subirlo a Claro, ChatGPT. imagino, y aparte, no. No se puede por seguridad y por otras cosas. Exacto, y que un dato es un mar de datos, que inclusive, además, a pesar de que puede estar la información ahí, es de todas formas, no, es muy difícil de acceder, es muy Claro. complejo, son toneladas de información que tienen. Entonces, eso es un caso de uso muy relevante que lo hemos repetido en distintos clientes. Y el otro, por ejemplo, uno muy concreto, bien fácil, es que estamos haciendo para Grupo RAS, que ahorró aproximadamente unas 15.000 horas anuales. Es una automatización que es capaz de procesar las Grupo RAS, empresa logística, una de las más importantes, ahora está muy vinculada a la inversión con el tren que están haciendo. Hicimos una automatización con modelos de lenguaje, que es la tecnología detrás de ChatGPT, que lo que hace es capaz de leer las cotizaciones que ellos reciben como operadores logísticos, que para que te hagas una idea, una cotización puede ser un Excel todo en chino, un email, todo un mar de datos difuso, es capaz de leerlo, estructurarlo y subirlo a su CRM. Eso tiene un impacto solo en hombre de 15.000 horas, pero además vos imaginate que antes el operador recibía capaz 50 tarifas y solo podía procesar 3, 4, 5, Claro. 10. Este sistema puede procesar hasta 3.000 por minuto. Qué locura. Es brutal cuando uno lo empieza a calcular en cifras concretas. Pero bajemos un escalón más, ¿no? Sí. Pensemos, te hago como una especie de juego de rol. Tengo un kiosco, subo todo lo que me ingresa y me sale de mi kiosco en un Excel. Quiero automatizar algo, quiero mejorar eso. ¿Por dónde tengo que arrancar para mejorar mis ventas, por ejemplo, con ese objetivo? Perfecto. Yo creo que ahí es, por un lado tenemos este tipo de cosas que hace Promptior, ¿verdad? Que involucran inversión y construcción de software. Pero sin duda que hay mucho que se puede hacer con las herramientas que ya existen hoy en un sentido más individual. ¿Tá? Si estás en un equipo de trabajo ya vas a precisar cierta inversión, pero sos vos el dueño del kiosco, con ChatGPT, con Claude de Anthropic vas a poder hacer un montón de cosas. ¿Qué es lo que yo siento hoy particularmente? El estado del arte de esos productos todavía no está en el nivel que vos le subís un Excel y te olvidás. Pero sí a cualquier persona la va a subir de nivel. Vos tenés un kiosco y capaz que le preguntás sobre estrategia de precios o sobre gestión de inventarios y te va a dar una respuesta muy atinada. Y si tenés un Excel con el inventario y ese Excel lo tenés medianamente prolijo, ordenada las columnas, los datos bien, y le haces preguntas sobre eso, sobre rotación del inventario, sobre consejos, te va a poder realmente subir de nivel, te va a poder hacer un dueño del kiosco biónico. ¿Ah? Es cuestión de sentarse a trabajar con eso. No hay fórmulas. Todo aquello que se decía del prompt engineering, de los prompts, tiene impacto sin duda si lo dominás bien, pero aunque no sepas lo que es un prompt o un prompt engineering, lo magnífico que tienen estas herramientas, que están diseñadas para que cualquiera las pueda usar. Y se adaptan a tu lenguaje y se adaptan a tu entendimiento para generarte información relevante. Entonces, el dueño del kiosco simplemente lo que tiene que hacer es ayornarse con un chat GPT pagándolo. Las herramientas de AI gratis no andan bien, andan mal. Vos, el chat GPT, si no pagás el Plus o el Pro, lo que estás usando es lo que tienen de sobra, digamos, atrás de la pantalla, esos después sabemos que orquestan con modelos más pequeños, o sea, según la demanda que hay en el momento. O sea, hay que pagar si no estás Sí. usando un uso muy básico o por debajo de lo básico.
Yo te casual, diría, digamos. exacto, si estás usando, o sea, a ver, si lo estás usando, es que yo pagaría inclusive hasta si lo usara para asesoramiento psicológico, como lo usa mucha gente. O sea, yo creo que pagar por la tecnología, estamos hablando de una herramienta que vale $20, que para muchas personas puede ser primitivo sin duda, pero para el que puede lo tiene que hacer porque el diferencial que tiene, y sobre todo en el procesamiento de archivos, de documentos, en ese tipo de cosas es donde más también se siente esa suscripción de $20. Ajá. ¿Crees que la inteligencia artificial se va a comoditizar? O sea, que toda esta burbuja, todo lo que estamos hablando, toda esta euforia, vaya un momento que vamos a decir, bueno, este es el estado del arte, este es el mundo en el que vivimos, Ujú. ahora hay que pensar en, bueno, cómo mejoramos las empresas, cómo Claro. atacamos el empleo. Yo espero que sí. O sea, yo espero que sí, porque es sumamente sano. Para que prosperen, o sea, es decir, es necesario que las burbujas revienten. Es necesario. Una cosa es la burbuja financiera, que cuando revienta te funde, el caso del 2008 en Estados Unidos. Ta. Las burbujas industriales, y acá tomo algo que decía Jeff Bezos hace unos meses, dijo, las burbujas industriales son espectaculares. Claro, sí, hay muchos que quedan en el camino, pero que las grandes innovaciones nacen de las burbujas industriales. Hoy en día, en el mundo de la inteligencia artificial, sin duda que estamos en una burbuja. Estoy esperando a que reviente esa burbuja. Porque una vez reviente, hay un concepto que yo lo uso mucho internamente en Promptior, que es el de plataformas de distribución. Eh, Hoy en día no sabemos todavía un agente de AI o si yo hago un sistema de AI, en dónde ese sistema va a vivir o se va a comercializar, ¿no? Al análogo a lo que pasa con la App Store de Apple. Ujú. Hoy en día no existe el equivalente. Es discutible porque están los GPTs, Sí, sí. hay distintas iniciativas, está el marketplace de Copilot de Microsoft, pero en realidad es claramente las plataformas de distribución no están estables. Cuando las plataformas de distribución están estables y realmente hay claridad en dónde se opera, en dónde se vende, dónde se compra, dónde se despliega el artefacto tecnológico, es el mejor momento, es donde más beneficio empieza a generar realmente en las empresas. Entonces, estoy deseando que reviente la burbuja, estoy deseando que se comoditice lo que hacemos para empezar realmente a construir en serio. Lo que pasa es que es muy difícil que suceda eso porque las empresas que desarrollan estas tecnologías están interesadas en recibir más inversiones porque están perdiendo mucha plata, ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente. Y sin duda que muchas se van a quedar en el camino. eh, y pueden haber varios batacazos de empresas más chicas. Eh, yo a veces tengo los productos de AI, la gente que está haciendo productos de AI, creo que está teniendo mucho coraje, porque lo que está pasando es que vos haces un producto de AI sobre un modelo de lenguaje y después el modelo de lenguaje o el proveedor hizo ¡bup! Y tu producto quedó adentro del otro gratis. Como pasó ahora con Anthropic, los creadores de cloud, que lanzaron un plugin para abogados y hay empresas que levantaron cientos de millones de dólares para hacer software para abogados y Anthropic ya lo incluye gratis ahora dentro de su suscripción Pro. Sí, sí, ¿cómo es ese concepto de killer startup que tienen Exacto, estas empresas exacto. Que es natural, que es lo que pasó con Google en los 2000. Google mató a un montón de startups, de SaaS, que las incorporaron ellos. el problema es que ahora ese asesinato es de un día para el otro, es sin Ah, aviso sí, y claro. antes era más lento, ¿no? Sí, yo concuerdo que antes era más lento. También le están recibiendo inversiones sin precedentes estas empresas, ¿no? O sea, OpenAI, la cantidad de cosas que está haciendo al mismo tiempo es increíble. Lo mismo pasa con Anthropic. Entonces, queman 15 mil millones de dólares al año. OpenAI. Qué locura. ¿Qué partes, se está hablando mucho en 2026 sobre agentes, ¿no? ¿Qué partes de los agentes se concretan, funcionan, o qué parte del concepto, ¿no? ¿Qué parte de los agentes qué parte del concepto agente se concreta, funcionan y qué partes todavía está verde? Bien. Eh, los agentes ya sobre fines de 2025 se empezaron a desplegar con éxito adentro de las empresas. Es decir, automatizando, respondiendo preguntas. eh, Agentes complejos, inclusive. Nosotros tenemos proyectos con cientos de agentes, que orquestan cientos de agentes y me animo a decir que hay algunos con miles, que trabajamos en conjunto con otras empresas.
Es decir, adentro de la empresa creo que ya se implementó bien. Hay empresas que todavía siguen luchando y han fallado en ese proceso y es complejo. Pero ya hay casos de éxito sólidos. 2026 creo que es el año ya de la interoperabilidad, que es agentes que se comunican entre agentes. Yo tengo el agente de mi empresa que se comunica con el agente de tu empresa. Eso es lo que yo, hacia donde yo veo, más en el borde, en lo más edge de la tecnología, ya estamos empezando a trabajar proyectos que involucran esta interconexión entre agentes. Sin que reveles las Sí. empresas, pero dando un ejemplo bien concreto. ¿Qué es un agente que se conecta con otra empresa? Y te pongo un ejemplo. eh, Pasa que estoy pensando a ver cómo no Por ej- revelar. no, Pero sí, no, lo que, sí. por ejemplo, se me ocurre pensar en el usuario final y lo que está sucediendo, por ejemplo, con Zapia, ¿no? Zapia lanza Claro. una función que Zapia conecta. Yo como usuario, Espectacular. Mira, pusiste un ejemplo espectacular. lo que Exacto. pasa es que te quería preguntar en las empresas, ¿no? Pero como Claro. usuario le pido a Zapia que se conecte con peluquerías porque mañana quiero cortarme el Exacto. pelo. Se Y, conecta con la peluquería, me elige la más cercana y yo no tengo que hacer nada. y en la peluquería, en vez de estar hablando, el agente hablando con el humano para agendar, habla con el agente de la peluquería. Eso en definitiva es lo que están haciendo las empresas. Mira, ahora me acordé de un ejemplo que lo puedo contar. En el mundo inmobiliario, este, sobre todo en Estados Unidos, ya se está haciendo sumamente popular la participación de agentes en las transacciones. Ajá. Tanto de los que desarrollan, como de los que invierten, como el usuario final. De hecho, una de las aplicaciones que ChatGPT ya permite utilizar en su plataforma es Zillow, ¿ah? Ujú. Que es una empresa que se dedicó toda la vida a estilo, se puede decir, infocasas en Uruguay, pero en Estados Unidos. Este, y nosotros estamos haciendo ya algunos proyectos vinculados a real estate que interconectan agentes adentro de un real estate con la plataforma de ChatGPT, que también tiene sus agentes, para Ujú. que las personas tengan una experiencia fluida. Y después en el rubro logístico también ya se está empezando a ver y estamos implementando cosas. Y en banca está pasando algo interesante también, vinculado a lo que es Open Banking y banca abierta, relacionado a agentes que interactúan con agentes. Y es sorprendente en banca porque en banca los criterios de seguridad son los más, pero también ya se está moviendo hacia eso. Sí, vamos a un mundo donde nuestros propios agentes se van a comunicar con otros, ¿no? ¿Qué nos queda un poco a los humanos ahí? ¿Qué rol vamos a tener? Porque hay un poco miedo de eso, ¿no? Exacto. A ver, yo no me parece muy inocente creer que nos vamos a dedicar al amor y a disfrutar este, me acuerdo que había un reel, me salió en Instagram, que decía, no, tenemos la tecnología más espectacular del mundo, la vamos a poner ahora a hacer finanzas, no sé qué, para nosotros dedicarnos al arte. Y mostraba después estas herramientas lo que hacen, ¿no? Generar imágenes, videos. Es como estamos utilizando la tecnología al revés de lo que se supone que deberíamos hacer nosotros los seres humanos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, lo digo sin tapujos, el que no se meta a entender cómo esto funciona, se pega un tiro en el pie. Yo creo que vos hasta el día de hoy podías negarte a saber Excel y capaz que en el mundo laboral te integrabas. Hoy en día, no entender cómo utilizar, aunque sea de forma básica, estas tecnologías, yo creo que te hace prácticamente un analfabeto en el mundo laboral de hoy. Pero yo a veces pienso sobre esa frase Sí, que la que tirás me da pie a decir esa frase que dice, la inteligencia artificial no te va a reemplazar, sí te va a reemplazar quien la sepa usarla, ¿no? 100%. Pero es algo como que va a estar tan incorporado que la persona es como, o sea, como usar la computadora, ¿no? ¿No crees que va a pasar algo así? Como que, no, obviamente, hoy en día necesitamos tomar esa curva de aprendizaje, pero como que lo vamos a aprender, ¿no? O sea, como que no queda 100%. otra. Yo creo que sí. Creo que en donde levanta la vara es un pequeño clic que el ser humano muchas veces se alineó con su output, con lo que hacía. Y el mundo va transicionando hacia el outcome, con lo que soy capaz de lograr. Entonces, hay todo un orgullo vinculado a lo artesanal, a mi capacidad de crear, que pasa inclusive en el mundo tecnológico con los desarrolladores de software, que todavía queda alguno
que te dice que no hay que usar. Bueno, no los quiero obviamente en Promptio, pero quedan de esos todavía. Entonces hay un proceso de identidad que es muy profundo, que a mucha gente le va a costar dar ese paso. Hay mucha gente que no está dando ese paso por una crisis de identidad. No lo quiere dar el paso. Es decir, lo va a terminar dando, sin duda. Pero la brecha es tan grande entre el que adopte inteligencia artificial y el que no, que el que no, cuando despierte... Hace poco salió un video, hace poco te estoy diciendo 2 o 3 días, no sé si lo viste, de Brad Pitt peleando con Sí. Tom Cruise. Espectacular, una superproducción. No es como los videos que estábamos acostumbrados generados por AI, donde te das cuenta que era generado por AI. Esto es una producción de Hollywood. Es de la inteligencia artificial china llamada Sí, Seedance, de ByteDance, que es la que desarrolla TikTok, ¿no? exactamente. Y sí, claro, es muy impactante. Y bueno, imagínate, en la industria del cine todavía hoy hay gente que está aprobando presupuestos para rodar ese tipo de escenas. Que rodarla tal vez cuesta $1.000.000, no, 1.000.000 capaz no, pero $150.000 capaz armar ese set para que Tom Cruise y se peguen unas piñas. Y eso tal vez hecho con un estudio. Yo creo que ese video no vi el director, no sé si hizo disclaimer de cómo lo armó, pero estoy seguro que le habrá llevado unos días, 2 o 3 personas, unos artistas. O sea, debe ser algo muy marginal respecto al costo real de grabar una escena así. Ajá. ¿Y crees que, bueno, el CEO de Anthropic habló del impacto laboral que va a tener en los ingenieros de software? Los ingenieros de software tienen como muchas habilidades que no solamente es copiar y pegar, de escribir código, ¿no? Claro. ¿Cómo va a impactar en tu mundo esto, no sé, en 3 años? Me imagino que las predicciones que hacías hace 4 las estás empezando a ver, pero de aquí a 3 años, ¿qué es lo que va a pasar? Perfecto. A ver, como para aclarar, para que las personas sepan, ¿no? Yo lo que vendo es desarrollo de software, o sea, horas humanas en el desarrollo de software. Algo que parece ser algo que está ya obsoleto por la AI. Ujú. Ahora, ¿qué pasa? Yo, en primer lugar, no me veo como que vendo desarrollo de software. Yo lo que vendo es la construcción de la tecnología, ya sea mediante el desarrollo de software o la utilización de cualquier otra tecnología. Entonces, lo que yo creo que va a pasar en mi industria es que va a haber un cambio muy grande que puede ser que afecte a las personas más juniors adentro de la industria, al menos al principio, porque todos vamos a salir a buscar a ese personal más semi-senior o senior, más maduro, que sea capaz de utilizar mejor estas tecnologías de inteligencia artificial. Y tomo unas palabras de Satya Nadella que dijo hace unos días. Satya Nadella, el CEO de Microsoft, dijo hace unos días que en LinkedIn ya estaban transicionando cómo funcionaban los equipos de tecnología y habían creado un nuevo rol que se llamaba Full Stack Builder, que era una mezcla de desarrollador con product manager, con analista, era como que habían mezclado varios roles y lo habían puesto en uno. Yo creo que la industria va hacia ahí y una empresa como Promptior va a tener que capacitar a su gente para ir para ahí. Nosotros tenemos perfiles junior en el equipo que los vamos a capacitar, vamos a apostar a esos perfiles. Creo que, y que una vez que se ocupen todos los seniors, vamos a ir a buscar a los juniors. Lo que yo le digo a las personas más juniors en tecnología o que están empezando, que la vara está alta, que no es como cuando yo arranqué en tecnología hace 20 años, que hoy en día los fundamentos importan. Y muchos chicos que capaz que hicieron un curso de desarrollo, hoy se ven casi imposibilitados de encontrar trabajo porque ya está pasando esta situación de que con todas estas herramientas que se vienen, necesitas gente que sea capaz de orquestarlas. Pero entonces el consejo para la gente más joven que está en la industria es que vayan a los fundamentos, Ujú. realmente aprendan, que no se queden con solo un curso de desarrollo, porque Ahí va. Emiliano, quería hacerte algunas preguntas por sí o por no, a ver qué me podés contestar. Capaz que podemos hacer varias y si querés en un par te dejo que expliques un poco más, ¿no? dale. Y vamos a ir liquidando. Pero bueno, ¿crees que la inteligencia artificial va a reemplazar más empleos de los que va a crear? Sí,
La inteligencia artificial va a tomar decisiones más acertadas que los humanos en la mayoría de los casos. Sí, OpenAI seguirá siendo la empresa más influyente en inteligencia artificial dentro de 5 años, si es que lo es. no, ¿Estamos subestimando el impacto que va a tener la inteligencia artificial en la educación en Uruguay? sí, ¿Uruguay está a la vanguardia en la adopción de herramientas de inteligencia artificial? no, ¿La inteligencia artificial va a aumentar la desigualdad entre los países? sí. ¿Vamos a depender emocionalmente de asistentes de inteligencia artificial? Espero que no. Espero que no, pero parece que sí. ¿La humanidad está avanzando más rápido de lo que puede manejar con esta tecnología? Sí, lamentablemente sí. ¿Qué, qué esperas que pase este año y el año que viene con este tema? ¿Qué es lo que más te entusiasma y qué es lo que más te preocupa? Mira, introdujiste dos temas porque para mí son pasionales, ¿viste? Entonces es difícil. Pero uno es la educación y otro es la geopolítica. Eh, Vamos camino hacia un nuevo tipo de soberanía que hay que defender, que es la soberanía tecnológica. Eh, Hoy nuestros sistemas los montamos en AWS, en la región de West Virginia, en Estados Unidos. Pero si mañana tenemos que tirarlos en el data center de Antel, descargamos el sistema, no lo vamos a hacer por materia costos o por latencia, etcétera, pero yo puedo agarrar mi tecnología que está en Amazon en Estados Unidos y traerla acá a Antel. Chao. Con los sistemas de inteligencia artificial, este, no necesariamente. Y por más que Antel incorpore modelos los más avanzados posible, puede llegar un momento en el que la brecha de lo que dispone China y que dispone Estados Unidos eh, sea tan grande claro, yo hacer una aplicación tan... Para muchos casos de uso capaz que sí funciona, pero los casos de frontera, un Sapia que tiene una idea espectacular haciendo modelos, viene, no sé, un Trump de turno y le pone aranceles al consumo de inteligencia artificial. Y ya borra a toda la innovación del mapa. Entonces, la inteligencia artificial plantea un problema de soberanía y no es exagerado verlo de esa forma. Ujú. No es exagerado. Y después en materia de educación, hay un proyecto que se está haciendo en Salvador, y hay otros proyectos, hay un proyecto que está participando el CAF también, que está muy interesante, porque yo creo que en materia de educación, la inteligencia artificial, donde sí puede ser muy beneficioso es en los sectores más bajos de la población, donde inclusive donde hay esta crisis alimentaria, hay muchos lugares donde aún así tienen acceso a un móvil. Yo una experiencia que a mí me marcó cuando yo empecé mi carrera allá por el 2008, 2007, no me acuerdo, hace muchos años, me contrataron una fundación que se llamaba Fleming, que en conjunto con Ceibal Jam y el Plan Ceibal, unos holandeses habían recibido un presupuesto y les pagaban para armar una aplicación para niños en escuelas rurales. Yo caí ahí porque me gustaba programar en Python. Años después, digo, mirá qué avanzada la sociedad de Países Bajos, que por allá alguien decidió meter plata para que niños en escuelas rurales de un país, para ellos el tercer mundo, aprendan a lavarse las manos, los dientes. En Uruguay, todavía en los 2000, éramos un país donde buena parte de la población no tenía acceso a ese conocimiento básico. En Sí. ese país vivimos, o sea, no nos olvidemos de eso. Y aún así somos un país que yo estoy muy feliz y muy orgulloso de ser uruguayo. Entonces, la inteligencia artificial mete en la casa de las personas algo que realmente puede ayudar, que les puede explicar cómo hacer una receta, cómo sacarle el jugo a lo que tienen ahí en el momento, que les puede dar algún tipo de asesoramiento médico, por más que parezca esto una locura. Hay gente que para recibir consulta médica tiene que desplazarse 25 o 30 kilómetros. Entonces, creo que ahí es donde está el impacto más grande con los problemas que eso también involucra de soberanía. Sí, igual hoy el uso que estamos dando de la IA, o sea, capaz que es más debatible en términos de
la gente con más educación le está sacando más jugo y la gente con... O sea, está Exacto, estirando esa brecha, ¿no? exacto, ese es el Entonces problema. ahí hay que hacer otro tipo de Yo intervención. creo que hay que meterla lo más en los contextos más humildes posible, hay que intentar entender cómo meterla. A mí me sensibiliza mucho. Yo tenía un amigo con el que decíamos, a nosotros el internet nos sacó de la pobreza. ¿Entendés? O sea, allí donde yo me crié en una zona rural, el acceso a internet me cambió totalmente la cabeza. Yo mi primer computadora la tuve a los 11 años. El acceso a internet para mí fue entrar en un mundo en el que pude aprender a tocar la guitarra, Claro. en el que pude aprender. Entonces yo me imagino ahora esta tecnología, si yo la hubiese tenido a los 11 años, eh, es esencial que esto permee a los lugares de la sociedad. Tiene muchos desafíos porque hay, atrás de la inteligencia artificial siempre va a haber un discurso. Donde hay un discurso, hay control. No es fácil implementar esto. Por suerte acá en Uruguay tenemos infraestructuras ya como el Plan Ceibal que han sido efectivas en la digitalización de la educación y tal vez esa plataforma es espectacular ahora para también esto y tenemos cierta ventaja respecto al mundo. Me ilusionaría pensar que de esa forma se me ocurren un montón de ideas de cosas que se pueden hacer aprovechando esa plataforma que ya tenemos. Emiliano, muchísimas gracias por este tiempo. Muy Por interesante favor. conversar contigo esta tarde. Muchas gracias Juan Pablo por la invitación, un placer y desde ya a la orden. Muchas gracias.